Si el radio de una bola de playa aumenta a una tasa de 1.5 centímetros por segundo, ¿cuán rápido cambia el volumen cuando el radio es igual a 5 centímetros? Así que es un ejemplo de un problema de tarifas relacionadas, y puede pensar en esto como si está soplando la bola de playa, y como resultado el radio aumentó a 1.5 centímetros por segundo. Y nuestra pregunta es, ¿cuán rápido está cambiando el volumen cuando el radio es exactamente 5 centímetros? Para visualizar esto, podemos utilizar una demostración de Wolfram. Pensando en esto, aquí hay una bola de playa. A medida que soplamos aire en la bola de playa, el radio aumenta y como resultado el volumen también aumenta. Y queremos determinar cuán rápido aumenta el volumen cuando el radio es exactamente 5 centímetros. Y aumenta a 1.5 centímetros por segundo. Para hacer esto tendrá que tomar el derivado de la ecuación de volumen para una esfera con respecto a t. Para determinar esto, tendrá que usar la ecuación de volumen para una esfera. Esta ecuación es útil cuando determinamos el volumen con un valor dado de r, pero queremos determinar la tasa de cambio del volumen en respecto al tiempo para tener que diferenciar ambos lados de esta ecuación. Con respecto a t, y porque estamos diferenciando en respecto a t, tendremos que aplicar la regla de cadena si el término no contiene t. Por lo tanto, el derivado de v con respecto a sería un x de v de t o solo de v de t. Recuerde, pi es una constante, por lo que los derivados de 4,3 pi rq con respecto a t multiplicaremos por 3, que serían 4 pi r cuadrados x de r de t. So de v de t representa el cambio en el volumen respecto al tiempo. Y es igual a 4x pi x r cuadrado x de r de t, donde dr de t es la tasa de cambio del radio respecto al tiempo. Así que volviendo al problema original, cuando nos dicen que el radio está aumentando a una tasa de 1.5 centímetros por segundo, nos dice que dr de t, el cambio en el radio respecto al tiempo igual 1.5 centímetros por segundo. Y también queremos saber el cambio en el volumen cuando r igual 5 centímetros. Ahora tenemos toda la información que necesitamos para determinar el cambio de volumen respecto al tiempo. Vamos al sustituto 5 para r, y al sustituto 1.5 para dr de t. So de 4x pi x5 cuadrados x 1.5. En términos de pi tenemos 4 por 25 por 1.5, eso es 150 pi. Pero estamos midiendo el cambio de volumen respecto al tiempo, por lo que estaría centímetros cubiertos por segundo. Vamos adelante y obtenga una aproximación decimal para esto también. 150x pi fue aproximadamente 471.2. Esto sería centímetros cubiertos por segundo. Tenga en cuenta cómo el radio afectaría el cambio de volumen, así como la tasa de cambio del radio. Esto es solo verdadero cuando el radio igual 5 centímetros. Y cuando dr de t igual 1.5 centímetros por segundo. Espero que encontraras esta útil.